¿Qué tal estos diálogos fiscales? Y hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de las cartas de invitación que envía el SAT. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál es nuestra obligación? Hay un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a hablar de cartas de invitación del SAT, cómo tendríamos que actuar, cuál es la facultad legal que tiene la autoridad para emitir este tipo de documentos en contra de los contribuyentes, en contra o buscando algún concepto de equivocación del contribuyente, alguna omisión, algún concepto no cubierto. Y tenemos un experto que nos va a platicar de este tema, el maestro Antonio Monreal, un experto en el ámbito de lo jurídico, que además tiene mucha experiencia en la atención de este tipo de eventos. Toño, muchas gracias por acompañarnos como siempre. No, de qué, muchas gracias a ti, doctor. Un gusto saludarlos. Lo hemos platicado en distintos foros, ya nos has hecho ver muchas cosas que ocurren con estos eventos, pero bueno, hoy es una práctica recurrente que sin alcanzar el nivel de un ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad, no es un acto formal, pero que le está sirviendo y le está rindiendo muy buenos dividendos a la autoridad, mandar cartas de invitación, decir que no hemos pagado, que hay inconsistencias. ¿Qué son estas cartas de invitación que manda el SAT y que normalmente a muchos los pone a temblar? Claro, pues es un tema no nuevo, efectivamente lo hemos platicado en otras oportunidades, pero pues no por eso deja de estar vigente. Creo que, y lo comentábamos, creo que esta es una buena medida en que el SAT está pudiendo fiscalizar y está pudiendo recaudar sin siquiera tocar la puerta del contribuyente. ¿Qué son las cartas de invitación? Pues jurídicamente, hablando desde el punto de vista de lo jurídico, es la nada jurídica y lo ha definido así la Suprema Corte. Es decir, si a mí me llega una carta de invitación, si al contribuyente, a nuestro cliente le llega una carta de invitación, bien podría no atenderla y decir, bueno, pues yo me salto la entrevista que va de la mano de la carta de invitación, pero creo que por cómo ha estado actuando el SAT y por las facultades que tiene a partir del 2020, 2021, ya no es posible dar esos consejos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay que atenderlas. ¿Qué es jurídicamente la carta de invitación? Pues yo podría tratar tiene el fundamento en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que ya lo habíamos comentado también en otras ocasiones, y yo lo podría meter como dentro de la jurisprudencia de la Suprema Corte, entre las facultades de gestión y de comprobación, podría incluir a las cartas de invitación dentro de las facultades de gestión. Es decir, estas que tiene la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento formal de las obligaciones fiscales. El tema es que aquí se mezclan peras con manzanas, porque si viene una carta de invitación de entrada, aparte de que no son muy claras, y vamos a platicar un poco más adelante de ello, en su contenido y en cuanto a las supuestas inconsistencias, deberían de ser observar nada más cuestiones de carácter formal, la presentación de algunas declaraciones, la no concreción o la no coincidencia, perdón, entre CFDIs timbrados y CFDI declarados y algunos otros temas de retenciones. Lo cierto es que pues estas cartas de invitación están llevando a que el contribuyente haga una autocorrección de fondo. Y esto nos lleva a otro concepto muy importante. Y los contribuyentes nos preguntan, oye, ¿estoy obligado a corregirme cuando me dan una carta de invitación? ¿Qué pasa si no me corrijo? Dejemos de lado que el no atender una carta de invitación no nos va a generar ni una multa de carácter formal. Pero conociendo los sistemas del SAT y el nivel de riesgo, si yo no atiendo una carta de invitación, si por lo menos no me conecto, porque ahora con la pandemia, lo comentábamos, doctor, todo es por Zoom o por Teams, si yo no lo hago, pues lo siguiente que va a venir es un requerimiento de información o eventualmente una facultad de comprobación. ¿Qué quiere evitar el contribuyente? El ejercicio de una facultad de comprobación, pues porque ahí, salvo el tema de la revisión electrónica, que son los datos muy cargados, se abre, como decimos, la caja de Pandora. Entonces, yo por no haber atendido una carta de invitación que posiblemente pude haber solventado, me puede estar llegando una facultad de comprobación y todos sabemos que cuando llega la facultad de comprobación, pues hay muchos rubros que pueden observar a los que originalmente la autoridad tenía previsto. Pero entonces, ¿cuál es la definición? Pues es un documento emitido, yo creo que dentro del ámbito, dentro del marco de las facultades de gestión que tiene la autoridad fiscal y no deja de estar del punto de vista de la orientación, y creo que ese punto lo hemos perdido, nos hemos perdido en el camino. Cuando llega una carta de invitación y nos citan estas entrevistas, yo lo vería todavía, a lo mejor es un tema muy idealista, pero para que la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Contribuyente,
te voy a orientar en cómo cumplir, que están dentro de ese marco también, lo acabo de comentar, el 33 de código da la facultad de orientación y asesoría, pero pues no, lo que hemos visto en la práctica es con estas entrevistas y con estos PowerPoint que exhiben en las cartas de invitación, pues son una serie de inconsistencias que le exponen al contribuyente y ahí viene el tema de la ilegalidad. Y no porque esa carta de invitación vaya a acabar en un crédito fiscal, sino porque siempre es tiro por viaje. Después de que se acaba la entrevista, inmediatamente nos dan a conocer las observaciones, hay temas de forma, hay temas de CFDIs que no coinciden, hay falta de presentación de declaraciones, pero también hay temas de operaciones inexistentes, que esto es un ámbito muy fuerte para el SAT. Nos dicen, te doy 10 días, contribuyente, y ahí está el representante legal presionando al contador, oye, ya presenta la información, pero pues yo te preguntaría, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿cuál es el fundamento legal de ese procedimiento? La carta de invitación yo la veo como un acto único, se recibe, se atiende la entrevista y ahí debería de acabar. El contribuyente sabe si le da o no le da cumplimiento a lo que le está pidiendo el SAT, porque aparte viene el otro tema que comentaba, la autocorrección es un derecho del contribuyente, no es una obligación. Y en este sentido, cuando después de una entrevista nos invitan amablemente a la autocorrección, a sabiendas de que pues más que una invitación es forzar la autocorrección para evitar la facultad de comprobación. Sí, hay un tema sumamente interesante que has comentado. Hay un ejercicio de facultades de comprobación que es una facultad formal de la autoridad para revisar al contribuyente respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que tiene efectos jurídicos. Pero esta carta de invitación, un evento que en el 33 se establece como una facultad e incluso una obligación de la autoridad de guiarnos en el cumplimiento de las obligaciones, no genera ningún efecto fiscal. Me están invitando, me están diciendo, has dejado de cumplir, presentas inconsistencias, irregularidades, comportamientos atípicos, que son ordinariamente las frases que se utilizan, pero en muchos de los casos, y esto es algo que hemos comentado contigo en otras ocasiones, en muchos de los casos no me dicen cuál es el comportamiento atípico, me dicen, oye, tienes un comportamiento atípico, tienes una obligación incumplida, no has hecho esto, no has cumplido con aquello, sin precisar exactamente. Entonces el contribuyente, sabedor a veces de que no ha cumplido totalmente, y en otras ocasiones incluso por la simple sospecha o por el miedo fundado a veces también de que algo van a encontrar, empieza a entregar información y empieza a adoptar, decías tú, compromisos que ni siquiera tienen un carácter formal. Se ha llegado a la firma incluso de acuerdos de pago, a convenios con la autoridad, derivados de estos actos de autoridad. Entonces me gustaría que nos platicaras cuáles son los alcances, qué me pueden pedir, qué tendrían que hacer específicamente las autoridades y cómo actúa, por ejemplo, la PRODECON en apoyo de este tipo de eventos. Vamos a hacer un corte y me gustaría que nos platicaras de forma amplia este concepto. Vamos a un corte y en Diálogos Fiscales. Diálogos Fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos. Estamos con el maestro Antonio Monreal, estamos platicando estas cartas de invitación y te comentaba porque en la práctica lo hemos visto, lo hemos comentado ya en distintas ocasiones. Me llega una carta de invitación en donde no hay precisión, en donde solamente me dicen que hay un comportamiento atípico que podría ser incluso una disminución
en los ingresos manifestados, que además corresponde con una realidad. El año pasado, en cascada, llegaron cartas de invitación a todos los contribuyentes, porque evidentemente todas las empresas disminuyeron sus ingresos, o casi todas, una gran mayoría, pero no me dicen cuál es el comportamiento atípico, o cuál es la omisión presunta, o cuál es la irregularidad que tienen nuestros esquemas, y me parece que hay un estado de indefensión, entendiendo que no hay un acto formal, pero sí tendría que satisfacer ciertos requisitos de la autoridad, y no se hace. Claro, efectivamente, y es un tema de certeza jurídica. Si se está estableciendo esta comunicación entre la administración tributaria y los particulares, es para evitar revisiones profundas, es para, en dado caso, invitar amablemente, lo digo así en términos amplios, a una autocorrección. Pero desde el hecho de que recibo la carta de invitación, generalmente ya están llegando invariablemente por buzón tributario y me dicen, oye, pues hay estos conceptos, pero como tú bien lo decías, doctor, pues no hay certeza jurídica porque no me dicen cuál es la presunta inconsistencia, no me dicen cuál es el comportamiento atípico. Y de entrada, si bien no es un acto administrativo definitivo que tenga que impugnarse o pueda impugnarse a través de una serie contenciosa, aquí creo que la PRODECON, con todo y los hierros que ha tenido últimamente en algunos temas, y lo digo así abiertamente, sobre todo también que antes ayudaba mucho, la PRODECON tiene unos lineamientos y unos criterios de que en la propia carta de invitación, que es un acto que puede ser sujeto a una protección no jurisdiccional a través del servicio de queja, debería de señalarse al contribuyente todas las supuestas irregularidades para que él pueda saber si efectivamente tiene que quiere autocorregirse, o se la juega y dice, yo voy a esperar a que llegue la facultad de comprobación, o estoy viendo que faltan 3 meses para que caduque, y entonces también es un tema muy importante. Aquí voy a decir ahorita 2 temas de seguridad jurídica. Hay veces que hay que valorar si hay que hacer una autocorrección, porque esas autocorrecciones, que a parecer son inocentes o que son de pesos menores, pues nos puede llevar a que la autoridad pueda volver a ejercer facultades dentro de los 5 años siguientes, y muchos contribuyentes no tienen eso de por vista. Dicen, bueno, pues me toca pagar tanto, lo pago y se acaba. Pero pues eso es incluso un tema de que la autoridad pueda seguir fiscalizando 5 años después. Pero el tema es seguridad jurídica, y la Corte lo ha definido, como lo hemos platicado otras veces, es la seguridad jurídica en materia tributaria y saber a qué atenerse. Y cuando me llega una carta de invitación, salvo casos contados, yo no sé a qué deba atenerse el contribuyente, porque lo que no está en la carta de invitación se lo complementan en la entrevista, en ese famoso PowerPoint, y ahí es una primera práctica ilegal. A lo mejor no hablo de ilegalidades que vamos a llevar a un juicio contencioso, un juicio de amparo, pero sí a malas prácticas en cuanto a que, pues si todo esto ya lo tenías detectado y tenías una presentación formulada para el contribuyente, ¿por qué no lo pones en la carta de invitación? Y también yo vería este punto, una facultad de comprobación del 42, revisión electrónica, visita domiciliaria y de gabinete, por lo general se centra un periodo, un ejercicio fiscal determinado, sobre todo las primeras 2, o hacia acaso 2. Yo no he visto una revisión de gabinete por 5 años. Y aquí la autoridad lo que suele hacer es tomar la carta de invitación, es decir, fíjate que del 2016 al 2021, en un espectro muy amplio, encontré irregularidades en impuestos sobre la renta en estos rubros: CFDI, retenciones, salarios asimilados y operaciones inexistentes. Y por otro lado, el impuesto de valor agregado del 2016 al 2021 en esos rubros. Entonces, realmente esto es, desde un punto de vista probatorio y desde un punto de vista de la carga del contribuyente, es mucho más pesado atender una carta de invitación si es que se quiere atender. No deja de ser un carácter optativo, pero pues cuando hay una revisión, pues sé que es un periodo y sobre eso me voy. Pero en estas revisiones están tratando de abarcar legal o ilegalmente, eso es más allá de que sea cuestionable, 5, 4 o 3 periodos, y en la práctica pues vuelven al contribuyente. También hay que recordar que hay un derecho en la ley de los derechos del contribuyente que dice que la actuación de la autoridad debe ser lo menos onerosa. Yo quiero preguntar, ¿cómo va a ser lo menos onerosa si me están pidiendo que entregue información, que entregue papeles de trabajo, que entregue documentación comprobatoria sin facultades de comprobación con motivo de una carta de invitación? Entonces es un tema ahí de certeza jurídica. Y viene otra parte muy importante. Cuando uno pide prórroga, incluso nosotros le decimos a los clientes, no pidas prórroga de algo que no existe, pero bueno, ahí van, con el famoso 53 de código aplicado de manera supletoria, analógica, como quieras, piden prórroga. Y presento 2, 3 remesas de información. Lo cierto es que también he visto casos donde la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues ya me aclaraste, ya obtuve algo de recaudación, ya no voy a seguir con un acto de fiscalización. Pero viene un tema muy importante. El primero es, ¿en qué momento sé cuál es la revisión, entre comillas, o ese resultado de lo que yo entregué? Pues lo cierto es que no lo hay.
así como no existe el plazo de 10 días, no existe la prórroga y no existe el que tenga que emitirse una resolución derivada de una atención a carta de invitación, pues el contribuyente, a pesar de haber atendido la carta de invitación, a pesar de haber pagado alguna contribución omitida, que si era su obligación habrá que hacerlo, de haber invertido en el tiempo del abogado, del contador, en redactar, en fotocopiar, en presentar, en escanear, en subir, pues nunca va a tener una respuesta. Entonces dice el contribuyente, oye SAT, dame mi respuesta, y el SAT ¿qué dice? Incluso con quejas de Prodecon, no estoy obligado a darte una respuesta, es una carta de invitación, si querías podías venir, si querías no podías venir, y es un tema otra vez de certeza jurídica. Malo si no voy, y malo si voy, porque al final no sé cuál va a ser el resultado. Si acaso yo podré presentar un caso de aclaración y haciendo alusión al número de folio, diciendo que subí y que llevé la información, y lo que ha contestado la autoridad en estos casos de aclaración que yo he visto es la documentación que entregó se anexará a su expediente. Eso de nada, desde el punto de vista de la certeza jurídica, me deja lo mismo. Yo sé que el SAT no quiere, entre comillas, lo voy a decir, vacunar y soltar oficios sin haber ejercido facultades de comprobación, pero bien podría establecer esas leyendas de que lo anterior no prejuzga sobre las facultades de comprobación, pero sí decirle al contribuyente, bajo una buena práctica administrativa, una buena práctica tributaria, decirle, contribuyente, por lo menos estas irregularidades quedaron desvirtuadas y lo demás puede ser que o te revise o que quede pendiente de aclaración. Pero lo cierto, doctor, es que pues no hay eso. Así es, y el contribuyente queda totalmente en un estado de indefensión porque respondió a veces incluso, como lo mencionamos hace un momento, contestando por ejercicios que estaban próximos a caducar en términos de las facultades de las autoridades, y abrimos la posibilidad. Hay veces que incluso las autoridades requieren información de ejercicios que notoriamente han caducado para efectos de su ejercicio de facultades de comprobación, y por corregir 10 pesos o 100 pesos o 1000 pesos, le damos otra vez la posibilidad de que vuelva a ejercer facultades de comprobación, y además en la práctica ocurre, ¿no? Presentamos una declaración complementaria y próximamente tendremos allá la autoridad. Pero, sin embargo, hay algo que sí nos has comentado y además lo hemos visto en la práctica que ha sido prácticamente importante y útil, que es recurrir a la Prodecon para este tipo de procedimientos, para que efectivamente nos digan, estas son las omisiones detectadas, satisfácelas en su caso, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras este procedimiento. Después del corte vamos a hacer el último corte y regresamos para seguir platicando de cartas de invitación del SAT. Quédese con nosotros. Claro que sí. Diálogos fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos fiscales. Diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y creo que así está siendo el día de hoy. Tony, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo porque esto que nos comentas es de aplicación práctica. Pero en otras ocasiones nos has comentado de un procedimiento de queja ante Prodecon, de un decálogo que tienen ellos en acuerdo con el SAT y que obliga normalmente al SAT a ser más específico en este tipo de actuaciones y no simplemente decirme omisiones, inconsistencias o comportamientos atípicos de forma genérica, sino plantearnos ya de una forma específica cuáles son esos conceptos y cómo tendríamos que solventarlo, lo cual no quita que queden a salvo sus derechos para ejercer facultades de comprobación, pero ¿cómo es este procedimiento? ¿Cómo participa la Prodecon? ¿Cuáles son los acuerdos que existen entre ambos? ¿Cómo aplica esto? Pues mira, doctor, yo diría que el consejo ahora creo que ya sería, pues más que arriesgado, sería imprudente decirle al contribuyente, salvo que él sepa que no quiere conectarse con el SAT, ya no se le puede decir, ya no le hagas caso, es una llamada a misa. Creo que esos tiempos ya pasaron.
porque antes de entrar al tema Prodecon, de manera muy rápida lo digo, la carta de invitación, si yo no la atiendo, no va a pasar nada, me puede llegar un requerimiento, me puede llegar directamente a la facultad de comprobación. De hecho, muchas veces llega a la facultad sin haber tocado el tamizo, la puerta de la carta de invitación, pero viene y será tema de otra plática, como ya las hemos tenido también contigo y tu equipo, el tema de la cancelación o la restricción del certificado de sello digital, porque cualquiera de las irregularidades que me iban a dar a conocer, por yo no haber ido a la carta de invitación, pues yo no lo quiero pensar en un ánimo de revancha, sino que la autoridad diga, pues no quisiste conocer las irregularidades, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí detecté que te faltó la presentación de una DIOT, te restringo el certificado, y ahora sí, vente. Entonces, jurídicamente no hay una consecuencia directa, pero indirectas hay muchas, desde soportar la facultad de comprobación hasta soportar también la restricción del certificado por considerar que hay una irregularidad o una infracción, perdón, que no se puede aclarar. Pero ¿cuál es el consejo? Si la carta es lo suficientemente clara, habrá que conectarse con la autoridad para tratar de exponer. Con este cargo que decías, Prodecon SAT, que hasta donde yo tengo entendido sigue vigente, el contribuyente no está obligado a entregar ningún tipo de pruebas, ni a comprometerse, ni a firmar minutas. Es nada más yo escucho y yo veo cómo actúo dentro del ámbito todavía de la autodeterminación, porque todavía no hay nada formal. ¿Qué pasa? Que si la carta es oscura o irregular, como se dicen en las demandas civiles, o en este caso no nos dejan acá los comportamientos, pues yo el consejo es, Prodecon tiene un servicio de queja que sigue siendo ágil, yo decía, más allá de filias y fobias, y que le ha faltado un poco pronunciarse respecto a algunas irregularidades, creo que aquí sigue siendo un papel de ombudsman muy claro, es decir, oye, Prodecon, fíjate que me están citando una entrevista, me llegó una carta de invitación, pero no me dicen qué irregularidades. Voy a presentar una queja, es un escrito muy sencillo, puede ser presencial, por correo electrónico, preferentemente ahorita es así, todavía por la pandemia, y lo único que le va a decir Prodecon es, yo no cuestiono tu facultad que tienes para emitir este tipo de cartas, pero sí dile al contribuyente cuáles son las irregularidades. Y con motivo, salvo casos contados, yo he visto que cuando el SAT rinde el informe a Prodecon, en el informe sí detalla todo lo que debería haber venido en el texto de la carta de invitación o lo que probablemente ya tenía en el famoso PowerPoint para exhibir al contribuyente. Entonces la pregunta es... Incluso más, no ha tocado ver que incluso más, si te estaban pidiendo 2018, 19 y 20, cuando el informe se van hasta 2014 o 2013. Sí. A veces, exactamente. O me ha pasado otra vez que lo rebajan y dicen, ¿sabes qué? La irregularidad nada más era esta. Pero la pregunta es, ¿por qué, hablando de una buena práctica tributaria administrativa, por qué si ya tenías detectado todo, no se lo dices desde la carta de invitación para que él pueda preparar su entrevista? ¿Por qué tienes que irlo a agotar? ¿Por qué lo obligas a agotar un procedimiento no jurisdiccional que aparte es otro órgano del Estado, que son recursos que al final de cuentas pues se emplean, que podrían emplearse para otra cosa? Y yo no recomendaría, si la carta es muy irregular en cuanto a sus conceptos y definiciones, yo no recomendaría atenderla de manera directa. La entrevista se puede reprogramar, tú lo sabes muy bien, entonces yo nada más iría a Prodecon, obtendrá mi informe y Prodecon ya no me va a ayudar en más, porque va a decir, aquí está tu informe, entonces yo aquí tengo dos temas, pedirle a la autoridad con informe en mano que reprogramemos la cita para yo poder ya tener documentación y argumentos para poder desvirtuar o para poder autocorregir, o si bien ya no quiero tomar el tema de la entrevista porque algunas pueden ser intimidatorias, otras no, la verdad es que muchas son amables, pocas me han tocado ver, por lo menos por este medio electrónico por el que hoy estamos platicando, que sean intimidatorias, presentar un escrito libre, un caso de aclaración y llevar la información. Pero eso no quita a que de todas maneras, incluso con la intervención de Prodecon, yo he visto quejas donde después de haberse atendido con remesas de información, no una, sino 2, 3, 4, la autoridad dice a la propia Prodecon, ¿sabes qué? No voy a dar respuesta porque no estoy obligada, no hay un procedimiento. Entonces aquí es donde, a pesar de que hay un protector de los derechos del contribuyente, creo que es donde se ha quedado corto porque debería de exigirle la respuesta. No lo va a vacunar del todo, perdónenme la expresión, pero sí el contribuyente va a tener certeza de qué estuvo bien y qué estuvo mal. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, pues el otro tema es no atender la carta de invitación y esperar a que venga lo siguiente. ¿Puede o no puede llegar? La verdad es que no lo sabemos, pero tú lo decías muy bien y lo hemos visto mucho en el tema de EFOS, que también he platicado mucho contigo. Cuando son EFOS de 10,000, 15,000 pesos, lo primero que dice el contribuyente, ya corrígete. Pero pues eso me está reviviendo un periodo, tú también lo acabas de comentar, doctor. Hay veces que me añaden hasta el 2013 o 2014, donde ya están caducos. Si yo caigo en la trampa, porque yo veo que es una trampa, la autoridad debería de depurar. Hay que recordar que incluso la caducidad puede decretarse de oficio,
no nada más a petición de parte en términos del 67 código, la autoridad debería de depurar sus actos y no llevar al contribuyente a cometer, pues yo no lo quiero llamar errores, sino que se van a autocorregir y van a dar pauta. Lo importante de todo esto es que el contribuyente entienda, y hablando de defensa fiscal, que yo sé que tú eres un experto y tu equipo también, la defensa fiscal empieza desde que llega la carta de invitación. Cada vez lo decimos más los abogados que nos dedicamos a este tema. No puedes entrar como abogado cuando llega el crédito fiscal. La defensa fiscal llega desde que tú acompañas al contribuyente a una entrevista, a atender una carta de invitación. Si no fue satisfactoria o no lo quiso hacer el contribuyente, atendamos bien un requerimiento, una facultad de comprobación, y luego ya vendrá el litigio. Y ahí está el acuerdo conclusivo que también hemos platicado. Pero yo a nuestros amigos de diálogos fiscales les digo, lo importante es que el contador y el abogado vayan de la mano, porque una carta de invitación bien atendida, más allá de que no podemos esperar una respuesta expresa, pues la autoridad le puede bajar a su nivel de riesgo y decir, mira, con este ya no me voy, este ya me aclaró, este ya me pagó algo, me voy con otro. Pero por favor que tengan certeza que las disposiciones fiscales son muy complejas en su aplicación, y que si no lo tenemos bien desde ahora, y estoy hablando de procedimientos también, pues el tema puede ir escalando. Sí, digo, y creo que ahí tendríamos que empezar, ¿no? El tema hoy fue cartas de invitación, pero al final del día puede ser el inicio de cualquier otro medio de defensa, puede sentar las bases e incluso puede evitar actos de fiscalización más severos por parte de la autoridad. Todo depende de cómo atendamos este tipo de actos. Exacto. Como siempre, Toño, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y además todo esto que nos platicas seguramente será de utilidad para mucha gente que se encuentra en el supuesto. Y bueno, otra vez dejarte la puerta abierta, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Acompañó, agradecerle que haya estado en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, y buenas tardes.